MRCI Magic y Legal Cloud les dan la más cordial bienvenida al primer módulo de la Jornada de Defensa Fiscal Integral 2023. Hoy tendremos el tema Estrategias de defensa en función a criterios judiciales. Es un gusto estar con ustedes y bueno, agradezco desde luego a la firma que tiene depositada la confianza en mí para poderme dirigir a ustedes con temas que resultan novedosos, porque bueno, hemos visto que hay una política en el Estado mexicano en los últimos tiempos, sobre todo en la administración del actual titular del Ejecutivo Federal, en la que ha habido poco, digamos, trabajo desde la perspectiva de movimientos en los hechos imponibles, adecuaciones a normas tributarias desde la perspectiva del elemento sustantivo, y se ha recargado más bajo la construcción de la reforma, que todavía la seguimos teniendo con sus impactos, sobre todo en la llegada de las facultades de gestión. Técnicamente nosotros sabemos que una autoridad fiscal está investida básicamente de 5 facultades que son las que nos ocupan de estudio, a saber, las facultades primigeniamente de determinación, acto posterior recaudación, comprobación, ejecución y sanción. Sin embargo, a partir de la reforma del 9 de diciembre del 2003, empezamos a ver un elemento fundamental que es la gestión. Y esas facultades de gestión que posteriormente, hacia 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reconoce como que la autoridad fiscal se viste básicamente de 2 facultades, ubicadas genéricamente, dice la jurisprudencia, en 2016, las de comprobación, que las aterriza desde luego y como todos lo sabemos, en el caso del artículo 42 de Código. Sin embargo, cuando se va al reconocimiento la Suprema Corte al caso de las de gestión, pues vemos que le acompañan las del 40, 41, 41A y todavía dice 41B. Pero recordemos que 41B sale en la reforma fiscal para el 2019 y por lo tanto pues nos quedamos con esas facultades. Sin embargo, la reforma obviamente no le llega a los alcances en esta integración de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia a la reforma del 2021, donde tenemos ya una estructura de atribuciones de gestión con la llegada de 17H, 17H bis, que son parte de los bastiones con los que va trabajando hoy la autoridad fiscal. Entonces vamos a partir de que hoy hablamos, y ya mi discurso hoy es diferente, ¿verdad? Ya no de 5 facultades de que está investida. Normalmente yo siempre me dirigía a ubicar a las autoridades fiscales per se, cualquiera que fuera el caso, inclusive en un tema comparado, si estaba viendo las funciones que recaen en el caso de la Internal Revenue Service, que es el caso del IRS en Estados Unidos, y siempre decía, son cuando encuentren las atribuciones comunes, que son los casos de determinación, recaudación, comprobación, ejecución y sanción, estamos entonces en presencia de una autoridad fiscal. Hoy le tengo para el caso del Estado mexicano que adicionar el tema de la gestión. Entonces recuerden que hoy está recargada la función de la autoridad fiscal, caso mexicano, en las facultades de gestión. ¿Y eso qué ha originado? Nosotros el año pasado, justo ya en estas fechas, estábamos con la incertidumbre si para el ejercicio fiscal siguiente vendría una reforma fiscal. Como todos los años nos tenían acostumbrados con un andamiaje de modificaciones a los ordenamientos tributarios que le acompañan a lo que los economistas, mis grandes amigos, le llaman el paquete económico. Paquete económico para ellos es ley de ingresos y presupuesto de egresos. Nosotros sabemos que para poder construir esos ingresos que el Estado mexicano requiere en un ejercicio fiscal le debe de acompañar el andamiaje de todas las normas estructurales que le permitan recaudar las cantidades que el Estado mexicano requiere para un ejercicio. La sorpresa ya el año pasado fue que ya no hubo el elemento que le acompañaba y solamente se presentó lo que técnicamente se conoce como paquete económico. Para el siguiente año, ahorita justo en esta fecha que estamos llegando a los finales de julio, estamos escasamente a un mes y días, mes y medio, de que estemos en presencia del mismo supuesto al presentarse el 8 de septiembre del 2023 para 2024. Y la dinámica que se ve
es justamente no va a haber reforma fiscal, nos vamos otra vez con paquete económico. De hecho, la mayoría de casos a los que he asistido, sobre todo trabajo mucho con economistas, algunos temas en las instituciones que los traen, que es México Evalúa, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, la Fundación Iglesias, todos van encaminados a que la reforma que se presentará le tocará hasta 2025 con la nueva administración. Y si la nueva administración, pese a sostenerse dentro del propio partido hegemónico que ahorita está controlando el país, pues entonces veremos si va a haber entonces reforma fiscal. Si no, nos vamos a quedar con paquete. Dependerá mucho de los ofrecimientos que el candidato, ¿verdad?, ofrezca. Eso nos pasó en esta administración. A mí me tocaba trabajar con el diputado Ramírez Cuellar y una parte con Diana Bernal cuando iba saliendo de la Prodecon. Y ahí recuerdo que uno de los trabajos que se intentó hacer era grabar plataformas digitales. Sin embargo, no se pudo justamente por el escenario que he mencionado ahorita. El titular actual del Ejecutivo había direccionado todo el andamiaje al Legislativo y bueno, él era parte de la presidencia de la Comisión de Hacienda, de que no se movieran los hechos imponibles. Entonces, ese es el escenario del cual partimos. ¿Por qué razón? Eso es lo que justifica que tengamos que buscar estrategias de defensa. ¿Por qué razón? Porque no hay más movimientos, pero necesitamos estar justamente atentos con los nuevos criterios que tendremos que estar trabajando y por otro lado también con un elemento que ha venido permeando bastante hacia el trabajo del Poder Judicial Federal y también por otro lado con el trabajo que en algunos casos ha sido un poco direccionado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces vamos a rescatar los elementos que nos puedan dar mayores elementos desde la construcción del primer medio de defensa. No es un tema, ¿verdad?, que vayan a decir, sí nos vamos a ocupar de la revocación porque sobre todo hay temas novedosos. Hay un tema que viene permeando en la defensa, ¿verdad?, sobre el principio de tutela judicial efectiva. Pero a esa tutela judicial efectiva le apalancan conceptos nuevos que los voy a tratar, como el principio de protección de confianza legítima y el principio de exceso ritual manifiesto, que uno proviene de la jurisprudencia argentina, el otro proviene de la jurisprudencia alemana, pero ya aceptados por la Corte Nacional, y eso es lo que nos va a permitir tener estrategias de defensa. Y vamos a ver varios casos ya a mitad de la sesión, donde vamos a ver el trabajo de sentencias a través de lo que vienen haciendo, sobre todo magistrados de colegiados, y los casos que tienen incidencia entre los criterios emitidos por la Prodecon, que gracias tenemos una buena noticia, por lo menos el Estado mexicano no tiene. Yo pensaba que hacia este ejercicio iba a ser la desaparición de la Prodecon, ya el nombramiento del maestro Campo pues ratifica que lo van a conservar. Al menos la institución está muy de la mano, ¿verdad?, con un equipo fuerte al interior del gobierno federal y por lo tanto, por lo menos puedo decir, no desaparecerá, sí permanecerá. Platiqué con él hace un par de semanas, sí traen algunos temas de cambio, eso sí, yo creo que lo vamos a empezar a conocer, quieren hacer mucho más uso de las iniciativas, que es una facultad que trae la Prodecon, y por lo tanto empezaremos a ver cómo se maneja esto, ¿ok? Bueno, esa es la primera, digamos, presentación. En consideraciones previas a una defensa fiscal y jurisdiccional, antes de verlo propiamente, que tendríamos que pasar por Tribunal Federal de Justicia Administrativa y luego tendría que llegar al caso del Poder Judicial, parte del andamiaje tiene que construirse en la defensa del primer medio de impugnación. Que dicho sea de paso, y aunque lo vamos a ir viendo de forma simultánea, vamos a ver que es mucho más laxo en principio de cuentas, porque ahí prevalece otro gran principio, que va a ser justamente un principio en el que se le reconoce que el primer medio de defensa para la materia tributaria debe estar desprovisto de elementos excesivamente técnicos. Y lo vamos a ver justamente que se retome en el principio de ritual exceso manifiesto. Les voy dando el nombre porque este es uno que podemos ir construyendo. Hay un artículo, digo, aquí no se los puede poner, pero se los recomiendo mucho, que viene en la revista Praxis, que publica el Tribunal Federal de Justicia. ¿Y por qué se los recomiendo? Porque el comité editorial de la revista Praxis son los magistrados del tribunal y prevalentemente los de la Sala Superior. Y ellos fueron los que dictaminaron la viabilidad de la publicación de ese artículo. Entonces, cuando se los presentan, ya les ilustra mucho a los magistrados
que en primera lo aceptan, porque además es un criterio proveniente del Poder Judicial Federal. Pero por otro, que el reconocimiento de las piedras en el camino, que las vamos a encontrar tan solo en el caso, muy sencillo. Artículo 19, ¿verdad? Requisitos de la presentación de las promociones que hacen particulares ante autoridades fiscales. Y lo primero que me dice 19 es: las personas deberán tener acreditada la representación a más tardar en la fecha de la presentación de la promoción y acreditar la misma a través de escritura pública, ¿verdad? O carta poder ratificar las firmas de otorgante y aceptante a más tardar en la fecha de la presentación de la promoción. Pero dice, deberá adjuntar copia de identificación del contribuyente. Ahí están excesos exacerbados. ¿Por qué la tendría que presentar? Muchos dirían, bueno, si ya te diste de alta al RFC y tiene todos tus datos y para poder tener asignado el buzón tributario te hicieron el caso de los biométricos y te hacen el registro del RFC con la cantidad de información que requiere, justamente, ¿para qué te piden copia de la identificación? Si no la presentas, se vuelve exceso ritual manifiesto. Entonces, vamos a ir viendo bajo esas líneas. El segundo, hago un recorrido básicamente de los elementos y los pongo de ejemplo para poner los focos rojos, medios de defensa dentro del procedimiento oficioso. Ahí la característica más importante, bueno, y se desdobla en el 1.2.1, es el caso de la revocación. Y es el elemento en el cual se tiene que construir, y lo sabemos y vamos a llegar a verlo, porque lo voy a llevar de una, dicen los americanos, one to one, paso a paso, justamente para ver dónde puedo tener esos elementos para poder construir la defensa que va a ser diseñada en el juicio, pero que todo lo puedo traer administrado desde el primer elemento. De hecho, nosotros sabemos, ¿verdad?, que hoy se vuelve el concepto de la optatividad, y lo van a ver en la presentación. Pongo un principio de relatividad a el supuesto de que sea optativo. ¿Por qué razón? Porque al final del día, si en ese, bajo los límites establecidos por la contradicción de tesis de la Corte para el principio de litis abierta, tengo necesariamente que sembrar pruebas en el recurso, entonces el recurso deja de ser optativo para convertirse en obligatorio si, como dice la jurisprudencia, no presenté las pruebas dentro del procedimiento en el que debía haber presentado las pruebas. Entonces se vuelve necesario. Y si se vuelve necesario, la optatividad pues viene siendo de chocolate por el efecto probatorio que implica que siembre las pruebas para que en el caso del juicio contencioso administrativo las tenga y entonces pueda versar sobre estas. Son pinceladas, pero las tengo que construir desde la revocación. Viene un elemento que trastoca la estructura, ¿verdad?, en copia a una llegada de modalidad distinta del recurso del juicio contencioso administrativo, que ya teníamos varias, ¿no? De suyo ya había llegado desde la reforma del magistrado en tiempos de Fox, ahorita se me fue el nombre, que determinaba el juicio, ¿verdad?, en línea, el juicio sumario, el juicio tradicional, y ya para estos años llega el juicio de resolución exclusiva de fondo, donde se privilegia el fondo sobre la forma. En este caso, en copia al juicio de resolución exclusiva de fondo, impacta a otro medio de defensa dentro del procedimiento, ¿verdad?, digamos, de tutela judicial efectiva, pero aquí sería bajo una modalidad tutela jurisdiccional efectiva, el recurso también de exclusivo de fondo. Entonces, vamos a ver que va caminando impulsado por los casos de interpretación de la sala de resolución exclusiva de fondo, que fueron muy uniformes porque en la primera etapa los 3 magistrados que formaron la sala, pues bueno, uno de los que ha planteado los elementos más importantes y qué duda cabe porque es un conocedor de la materia, el magistrado Roa Jacobo. Pero un segundo plano teníamos integrado al magistrado Jacintos, que venía de la Procuraduría Fiscal de la Federación, y el magistrado Esquivel. Ese permaneció hasta los movimientos, salvo porque un magistrado no había sido ratificado y el lugar lo tuvieron que cubrir. Entonces, hasta este año hubo movimientos y diría yo que entramos a la segunda etapa de la sala de resolución exclusiva de fondo con la nueva integración. Y hay un criterio que les traje importante del magistrado Marín Sarabia,
que regulando los efectos es una sentencia súper interesante que determina la compatibilidad entre la contabilidad mercantil y la contabilidad fiscal y valida lo que diga la contabilidad mercantil en función a las disposiciones que rigen en el Código de Comercio. Entonces, esa es bastante interesante y sirve justamente para poder incorporar nuevos criterios a medios de defensa. En el siguiente caso tenemos planteamientos a considerar ya en la defensa a través de, y paso por la interposición optativa, paso por la presentación vía buzón tributario, que también de buzón tributario les traigo algunas cositas bastante, pues diría yo confidenciales, pero novedosas. Vean, me acaban de hacer un obsequio maravilloso de las estrategias fiscales de Auditoría Fiscal Federal, que son ultra secretas, pero están súper interesantes, ¿verdad? Porque ahí le dicen al sujeto cómo se debe de conducir la autoridad. Entonces el efecto es que si lo conocemos, pues ya estamos más alertados. Les traigo solo dos que voy a compartir, ¿verdad? Porque, bueno, quisiera dejarles mucho más, pero es un material ultra reservado, ¿ok?